Hola, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, si me escuchan, hay que escribir su nombre en el chat, por favor, nombre completo para el registro de la asistencia. Mm, a ver. Aquí está. Ok. Bueno, vamos a iniciar con el tema de esta semana. Esta es la semana número 6. Esta es la semana 6 del semestre. Y son 6 temas por parcial, entonces la próxima semana estaríamos realizando el examen de estos temas. La evaluación parcial todavía no, o sea, la evaluación parcial tenemos que considerar lo del proyecto, lo de las tareas, tenemos más instrumentos. Pero por lo pronto, para que no se nos acumulen más temas, estaríamos evaluando estos 6 temas la próxima semana. El viernes que nos vemos, 2 horas. Vamos a hacer un examen, pues, el viernes. De estos 6 temas, hasta aquí. ¿Sí? Para que lo consideren. Bien. Deformación unitaria angular o deformación angular por cortante. Vamos a ver. Dice acá. Ay, aquí, para que no me estorbe. Oigo un periquito por ahí, o no sé qué sea. Definición. ¿Qué es la deformación unitaria angular o deformación angular por cortante? Mientras que las deformaciones unitarias normales o axiales causan un cambio en la longitud y sección transversal de un elemento. Ya vimos, ¿verdad? Si son fuerzas de tensión las que están aplicadas, se va a alargar ese elemento y la sección transversal se va a adelgazar. Y a la inversa, si el elemento se comprime, se acorta su longitud y su sección transversal aumenta. Entonces, las deformaciones unitarias cortantes causan un cambio en la forma del objeto o en la forma del cuerpo. No tanto si se alarga o si se aumenta la sección transversal, sino en los ángulos, en la forma del cuerpo. Dice, por supuesto, ambos cambios ocurren al mismo tiempo durante la deformación. Se refiere a los cambios que ocurren debido al esfuerzo normal y al esfuerzo cortante. O sea que un cuerpo, como veíamos en la idealización de la partícula, un cuerpo puede estar sometido a la vez a esfuerzos normales y a esfuerzos cortantes, y cada uno de esos esfuerzos va a ocasionar la deformación correspondiente. Pueden ocurrir a la vez. Y luego aquí nos muestra una figura. Esto puede ser la idealización de un cuerpo, de una partícula, de un objeto que esté sometido a esfuerzos cortantes. En este caso, en las caras superior e inferior. Los esfuerzos cortantes, en las idealizaciones de la partícula, del cubo de esfuerzos, siempre van a venir por pares. O sea, va a venir uno en la cara superior y otro en la cara inferior, de la misma magnitud y de sentido contrario. Están encontrados, como aquí. Entonces, dice que si esta partícula, este cuerpo, está sometido a esfuerzo cortante, fíjense, aquí está tau, entonces su deformación corresponderá a esta configuración deformada, a la línea punteada. ¿Sí? Esto es antes de deformarse, antes de aplicarle las cargas que están ocasionando ese esfuerzo cortante, y después. Y al final, en la tercera figura, ponen las dos configuraciones. Antes de deformarse, que es el cubito gris, el cuadro gris, y una vez deformada, que son las líneas punteadas.
Y ahí se ve pues que este par de esfuerzos cortantes está ocasionando únicamente que las caras laterales se inclinen. Está inclinando, se está distorsionando sus esquinas. Los vértices, unos se están cerrando y otros se están abriendo. Ajá. Y aquí dice, deformación debida a los esfuerzos cortantes. Y acá ponen un ejemplo simple, ¿verdad? Dice, un esfuerzo cortante altera solo la forma del cuerpo y deja el volumen invariable. Como en el caso de este libro. Si ustedes tienen en su casa un libro o un diccionario de muchas páginas grueso, puede ser alguna enciclopedia, algo así, y la tapa superior la empujan hacia un costado, va a hacer esto. Sigue teniendo el mismo volumen, pero ahora se distorsionó. Sus esquinas cambiaron, se inclinaron sus caras laterales. Entonces ahí ponen un ejemplo sencillo de cómo el esfuerzo cortante altera la forma del cuerpo. La geometría, pues los ángulos se cierran o se abren, depende hacia dónde esté aplicada la fuerza y por lo tanto el esfuerzo, ¿verdad? Porque para pasar de fuerzas a esfuerzo es muy sencillo, nada más necesitas el área donde esté aplicada esa fuerza cortante. En este caso la fuerza cortante la aplica la mano, fíjense, es tangencial a la tapa superior del libro, tangencial o paralela, ¿sí? Bueno, esta presentación la tienen ustedes en su Classroom para que la lean con más detenimiento. A ver, siguiente. Aquí viene cómo calcular la deformación unitaria angular. La fórmula o la ecuación que vamos a emplear la vamos a definir y qué variables están involucradas. Las deformaciones no solo causan que los segmentos de línea se alarguen o contraigan. En ese caso está hablando de deformaciones axiales o longitudinales. Y pueden ser deformaciones unitarias normales, ya vimos, ¿verdad? Una es delta. Delta es la deformación axial, que puede ser un alargamiento o un acortamiento. Y epsilon es la deformación unitaria, axial o normal. Una deformación unitaria es cuando divides tu deformación entre la longitud inicial. La deformación unitaria te habla de una razón, una proporción, una tasa de cuánto se deformó con respecto a cuánto medía inicialmente. Y ya lo puedes ver en porcentaje si lo multiplicas por 100. Esa deformación, ¿qué porcentaje fue de la longitud inicial? Bueno, dice que no solo ocasionan esto, las deformaciones. Dice, si se seleccionan dos segmentos de línea que en un principio eran perpendiculares entre sí, o sea, por ejemplo, las esquinas que tienen 90 grados entre sí, entonces el cambio en el ángulo que ocurre entre estos dos segmentos de línea se denomina deformación unitaria cortante. El cambio en el ángulo. O sea, si inicialmente tu esquina mide 90 grados y al finalizar, al aplicar las fuerzas, se cerró ese ángulo, la deformación unitaria cortante correspondería a cuánto se cerró, cuánto es la variación en el ángulo. Si ahora el ángulo mide 80 grados, pues la deformación será de 10 grados, por poner un ejemplo muy, muy magnificado. Las deformaciones no son tan grandes. Bueno, dice que este ángulo, este cambio en el ángulo, se denota por gamma. Gamma es este símbolo, como un pez, pero en vertical. Ese es gamma. Y ese ángulo se mide en radianes. Ustedes saben, podemos medir ángulos en grados y en radianes. En este caso, las deformaciones unitarias por cortante se definen en radianes. ¿Sí? Pueden hacer el cálculo en grados, pero al final cuando presenten el resultado lo tienen que hacer en radianes. ¿Sí? Bien. Y aquí está la ecuación. Vamos a desglosar esta ecuación. ¿Qué nos está diciendo? Es una ecuación sencilla como todas las que manejamos acá. Dice gamma. Gamma para nosotros es deformación angular por cortante. Gamma o deformación angular por cortante va a ser igual a pi sobre 2 menos teta prima. Esta ecuación está en radianes.
Pi sobre 2 es un ángulo en radianes y corresponde a 90 grados. Ajá, pi sobre 2 son 90 grados. Entonces, pi sobre 2 radianes menos el ángulo teta prima en radianes. Esta ecuación o esta fórmula se relaciona con la figura de la derecha. Aquí está. ¿Qué observamos? Gamma es esto, es lo que se cerró la esquina. Ajá. Inicialmente este era un objeto con sus esquinas, todas las esquinas a 90 grados. Y luego aplicaron una fuerza. No nos están, bueno, aquí están las fuerzas, estas de cortante en la cara superior y en la cara inferior. No nos dicen la magnitud, pero con la pura dirección, el sentido de la aplicación, sabemos que va a ocurrir esta configuración de la deformación. Así se va a deformar el cuerpo, pues. Entonces, aplicadas esas fuerzas o esos esfuerzos de cortante, la esquina, esta inferior izquierda, se va a cerrar de tal forma que ahora no va a medir 90 grados, ahora va a medir teta prima. ¿Sí? Esa teta prima es menor a 90 grados si lo observamos. Lo que se cerró, lo que cambió el ángulo es gamma, es la deformación angular. Si queremos utilizar esta ecuación, fíjense que nos está diciendo, pues en radianes sería pi sobre 2 radianes menos teta prima. Este teta prima, este ángulo, lo que mira al final ya la esquina deformada, lo tendríamos que expresar en radianes para poder usar esta ecuación pi sobre 2 menos teta prima en radianes. Y al final esta ecuación nos devuelve radianes. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo la deformación angular? Que a la esquina de 90 grados la vamos a restar el ángulo final. Y esa diferencia entre 90 grados y el ángulo final, lo que se cerró o lo que se abre la esquina, según sea la esquina que estés analizando, ese cambio en el ángulo es gamma, la deformación angular. Eso nos está diciendo. ¿Sí? Entonces ahí está. Ya de acá es muy sencillo. Bueno, vamos a hacer ejemplos que tienen que ver con la aplicación de esta ecuación y con el cálculo de la deformación angular. Voy a cerrar esto para ver el ejemplo. Acá lo tengo. Aquí está. Bien, si están viendo, este es un PDF. Dice ejemplo 1. ¿Sí lo ven? ¿Alguien? Sí se ve. Sí se ve, gracias, Hugo. Bien. Entonces el ejemplo 1 para aplicar nuestro nuevo conocimiento de las deformaciones angulares. Todos estos son ejemplos a modo, o sea, ejemplos que tienen que ver con una distorsión en las esquinas, en los, sí, en los vértices. Precisamente para aplicar esta ecuación. Dice ejemplo 1. Debido a una carga, la placa se deforma como lo indica la línea discontinua de la figura. No nos dice ni qué carga, ni cómo está aplicada, ni qué magnitud tiene. Nada más nos dice, esta ya es la configuración deformada después de aplicada la carga. La configuración deformada es la línea punteada verde. Yo aquí lo dibujé. Este es mi diagrama. Tengo línea punteada verde y la configuración antes de deformarse son estas líneas naranjas. Entonces dice, determine, pide dos cosas. Inciso A, la deformación unitaria normal promedio, epsilon. Eso ya lo sabemos hacer, hasta sin saber este tema lo podemos calcular, porque ya lo vimos. Entonces la deformación unitaria normal promedio a lo largo del lado AB. O sea, para este lado hay que calcular cuál fue su deformación y luego esta deformación dividirla entre lo que medía inicialmente, estos 250 milímetros. Y segunda cosa que nos piden, inciso B, calcular la deformación unitaria cortante promedio, gamma, en la placa en la esquina A.
esta esquina, la inferior izquierda. Y la deformación la vamos a calcular con respecto a los ejes X y Y, estos ejes X y Y, estos azules. Aquí en las deformaciones unitarias angulares nos tiene que decir con respecto a qué esquina, porque vamos a analizar esquinas, cuánto se cerró, cuánto se abrió cada esquina. Entonces nos tiene que decir a cuál esquina vamos a calcular. Vamos a ir haciendo por partes. Primero, lo que haríamos, o lo que se tendría que hacer, es trazar un diagrama. En este caso, nuestro diagrama nos quedaría así. Tenemos que presentar las dos configuraciones. La configuración inicial, antes de aplicar las cargas que la están deformando, fíjense, la configuración inicial es una placa, es un rectángulo. Hay que indicar los vértices, hay que darles un nombre. En este caso, aquí están dados los nombres A, B, D y C. Esas son antes de deformarse. Y luego, la configuración deformada hay que presentarla también para que nuestra línea de referencia sea la configuración inicial y veamos cuánto se desplazaron las esquinas. ¿Sí? Por eso aquí aparecen otros puntos, que son B' y D'. ¿Sí? Ahora los vértices, el B y el D, se desplazaron, se movieron de su lugar original debido a las cargas aplicadas y por eso se les asigna la comita, la prima, porque son ya movidos, ya no es el vértice B, ahora ya es B', se desplazó. Y este también es D'. Y en este mismo diagrama hay que indicar cuál fue el desplazamiento en X y en Y. En este caso nos dicen que de B a B', en horizontal se movió 3 milímetros. Y en alturas, en vertical, 2 milímetros. Bajó, o sea, se hizo más chaparrita y se hizo de lado. Y el D' también bajó 2 milímetros con respecto a D y se movió 3 milímetros a la derecha con respecto a D. Acá está nuestro nuevo punto de prima. En las esquinas ahí no se movió. Ahí permaneció fijo. No hubo desplazamiento en A ni en C. También en nuestro diagrama es importante indicar dimensiones iniciales, ¿verdad? Dice que de A a C, la base de esa placa mide 300 milímetros y la altura o el ancho, depende de cómo estés viendo la placa, en qué vista, 250 milímetros. Acá está. Muy bien. Teniendo nuestro diagrama, podemos pasar a los cálculos. El primero que nos pide con respecto al lado AB, la deformación unitaria. ¿Qué implica calcular una deformación unitaria? Pues tienes que saber el cambio en la longitud de este lado. Fíjense, inicialmente lado AB mide 250 milímetros. Y una vez deformado el lado AB, ahora en nuestro lado analizar es AB'. Este ya es el lado deformado. Tenemos que saber esta línea inclinada, cuánto mide, cuál es su longitud. Y restar longitudes. Longitud final menos longitud inicial te da la deformación, te da el cambio en la longitud. Finalmente la deformación es un cambio en la longitud. Teniendo ese cambio en la longitud del lado AB, lo divides entre lo que mide inicialmente, que son 250 milímetros. Y ya ahí estaremos calculando la deformación unitaria. Y es lo que hacemos acá. Fíjense. Aquí está. Hago otro diagrama para calcular la deformación unitaria en el lado AB. Este es el vértice A, este es el vértice B original y este es el vértice B', una vez deformado. ¿Cómo quedó? Voy a trabajar con un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo se forma por los vértices A, B' y aquí donde choca con este lado. Este triángulo rectángulo es el de acá. Ok, 90 grados. De este triángulo rectángulo yo conozco un cateto, que es este, el de 3 milímetros. Es lo que se desplazó en horizontal desde B a B'. 3 milímetros es este cateto. Y conozco este otro cateto que lo puedo calcular por una diferencia. De A a B yo tengo 250 milímetros y le resto 2 milímetros porque B'
en altura es 2 milímetros más pequeña que B. ¿Sí? Entonces aquí hago la resta, 250 menos 2 milímetros, o sea, serán 248 milímetros. Teniendo los catetos, yo puedo calcular la hipotenusa. ¿Por qué quiero calcular la hipotenusa? Porque ahora la hipotenusa es la longitud del lado AB deformado. Y yo voy a hacer una comparación de longitudes, una resta, y de ahí voy a obtener la deformación, lo que se alargó o lo que se comprimió en este caso. ¿Sí? Entonces, teniendo los catetos con el teorema de Pitágoras, como es un triángulo rectángulo, calculo la hipotenusa. Aquí está la hipotenusa, 248.018 milímetros. Aquí está. Esto es lo que mide mi nuevo lado AB, el lado AB deformado. Ajá. Y ya teniendo lo que mide mi nuevo lado AB, voy a calcular la deformación, lo que se alargó, lo que se comprimió el lado. Longitud final menos longitud inicial. Longitud final, aquí está, 248.018. Mide menos, una vez deformado, menos 250, que es lo que mide inicialmente. Como estoy haciendo una resta de algo más chico a algo más grande, va a quedar negativo. ¿Sí? ¿Qué indica este signo negativo? Que el lado AB se comprimió, se acortó. ¿Sí? Esa deformación, el 248.018 menos 250, lo divido entre la longitud inicial y ya estoy calculando la deformación unitaria normal, que es lo que me pide en el inciso A. Les digo, me queda un menos porque el lado se acortó. Se acortó, o sea, la deformación ya viene el menos y luego ya lo divides entre 250 para calcular deformación unitaria, te sigue quedando el menos. Entonces, deformación unitaria en el lado AB, aquí es importante señalar con respecto a qué lado estamos calculando, porque esta placa tiene 4 lados. Entonces, con respecto al lado AB, es de menos 0.007928 milímetros sobre milímetros o adimensional. Este resultado también lo podríamos presentar en porcentaje, o sea, lo multiplicamos por 100 y esa es la deformación del lado en porcentaje con respecto a lo que me di inicialmente. Lo pueden dejar así o en porcentaje, como gusten. Y ya, eso es para el primer inciso. ¿Hay dudas hasta acá de esta primera parte del ejercicio? ¿No? Creo que están dormidos. Bueno, entonces vamos para el cálculo de la deformación angular de la esquina A. Vamos a ir al diagrama inicial. En este diagrama inicial, la esquina A, fíjense, es la inferior izquierda. Esta esquina A no se desplazó, sigue estando donde mismo. ¿Qué le pasó a la esquina A? La configuración deformada, o sea, como ya quedó la placa después de aplicadas las fuerzas, es esta, la verde, la línea punteada verde, o discontinua, la línea discontinua verde. Y antes de deformarse, esa esquina A estaba a 90 grados, era perpendicular, el eje X y el eje Y. Se cerró. La esquina A ahora mide menos de 90 grados. Cuando yo calculo la deformación angular, me está pidiendo cuánto menos, cuánto menos mide, o sea, este ángulo, la diferencia. Y es lo que voy a hacer acá. Primero trazo mi diagrama para la esquina A, que es esta, la inferior izquierda, y voy a trabajar con ángulos. Cuando nosotros trabajamos con ángulos, los ángulos generalmente se denotan por las letras griegas alfa, beta, gamma, phi, que también phi se usa para el diámetro. Teta, también teta es muy usual para ángulos. Entonces yo aquí voy a trabajar con gamma, que aquí me estaré indicando con los subíndices. Gamma es la deformación angular de la esquina A con respecto a los ejes X y Y. Todo eso dice aquí en los subíndices. Esta sería gamma, lo que se cerró la esquina A. Beta es lo que mide una vez deformada la esquina A.
el ángulo de la esquina A una vez deformado. Ese es beta. Y alfa, el que parece un pescadito, alfa son los 90 grados. O sea, alfa es la suma de beta y gamma. De lo que mide al final la esquina y lo que se deformó. Sumados dan 90 grados o dan alfa. Bien. Pueden presentar esta ecuación o pueden trabajar en radianes o en grados, como gusten. Les digo, nada más al final sí hay que presentar las deformaciones, los resultados de la deformación en radianes. ¿Ok? Entonces yo ya establecí mi diagrama para el cálculo de la deformación de la esquina A, la deformación angular. Establecí mi diagrama, los variables en mi diagrama. Eso es importante que lo hagan antes de presentar sus ecuaciones, porque en las ecuaciones van a estar trabajando con variables. Entonces, esas variables con respecto al diagrama, ¿qué son? ¿En dónde están? ¿Qué representan? Eso es importante, hacer una relación de las ecuaciones, de las variables que utilizan las ecuaciones con los diagramas. Ok, yo de aquí de mi diagrama, entonces ahora sí paso. Dice alfa, aquí lo establecí, es 90 grados antes de deformarse, o si lo quieren ver en radianes, es pi sobre 2 radianes. Beta, el ángulo beta, es lo que mide en radianes o grados, según vayas a trabajar en tus cálculos. La esquina deformada. Que claramente aquí beta tiene que ser menor a 90. Se cerró la esquina, se hizo más pequeña. Ok, entonces aquí hago mi diagrama para esa esquina. A la esquina A. ¿Sí? De la esquina A, ¿qué conozco? Conozco esto, ¿verdad? Este punto de la parte superior es B'. B' nosotros sabemos que se alejó 3 milímetros en horizontal de B y bajó 2 milímetros. ¿Ah? Entonces aquí en este voy a trabajar con este triángulo rectángulo. Este cateto mide 3 milímetros y el cateto opuesto a beta mide 248 milímetros. O sea, de hecho, de este primer triángulo rectángulo de donde obtuvimos sus catetos, son las mismas dimensiones. Aquí tenemos 250 menos 2. Este cateto vertical nos da 248. De B a B' en horizontal hay 3 milímetros. Ese mismo triángulo rectángulo nos sirve. Aquí está. Para beta. ¿Y qué queremos saber de beta? Pues cuánto mide beta, cuánto es beta. Yo aquí lo trabajé en grados, ¿sí? Para que, o sea, tienes que tener tu calculadora en grados, en degrees. Dice ahí en la calculadora degrees. Calculé beta primero con los catetos, tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Aquí está. Y me dio que beta mide 89.3069 grados. ¿Sí? Se cerró menos de 1 grado, pues. Eso es lo que mide ahora mi esquina deformada. Para calcular la deformación angular o la diferencia entre lo que medía y lo que mide ahora, pues nada más es una resta, es la ecuación que tenemos, nada más que esta ecuación yo la puse en grados. Los pi sobre 2 son 90 grados. Tenías lo que mide inicialmente 90 grados menos lo que mide ahora, que es 89.3069 grados. Esa resta, esa diferencia, es lo que se cerró, es lo que se deformó la esquina, esa es la deformación angular. Les digo, es menos de 1 grado, 0.6931 grados. Eso nada más hay que convertirlo a radianes. Tienes que presentar tu resultado en radianes. Y ya tenemos un factor de conversión, ¿verdad? 180 grados es igual a pi radianes o medio circunferencia, es 180 grados, pi radianes. Media vuelta. Y ya, lo calculas, una regla de 3 simple. Si yo tengo 0.6931 grados, ¿cuántos radianes? Aquí vale. Y aquí ya lo tengo. Dice que la deformación de la esquina A, la deformación angular de la esquina A con respecto a los ejes X y Y, es de 0.012096 radianes. Aquí lo tengo. Aquí les hice un pequeño diagramita de cómo se van midiendo los ángulos. ¿Sí? Sentido antihorario. Cada vuelta es 2pi.
Aquí a 90 grados tienes pi sobre 2 radianes, aquí está la conversión. En 180 grados tienes pi radianes, en 270 grados, que es 3/4 de vuelta, tienes 3 pi sobre 2 radianes. Si ya das una vuelta completa, ya tienes 2 pi. Y así puedes seguir incrementando tu ángulo. ¿Sí? Bueno. Esto yo lo hice, fíjense, calculando con beta, calculando el ángulo final de la esquina. Se puede hacer directamente calculando la deformación. Sí, claro de que sí. ¿Por qué? Porque yo aquí en este diagrama, para la esquina A, aquí en rosa, escribí o simbolicé la deformación. Y esta se puede calcular directamente. Para la deformación, mi cateto opuesto sería 3 milímetros y mi cateto adyacente sería el vertical, sería el de 2,48. Lo puedes calcular directamente con tangente inversa de 3 entre 2,48. Lo puedes hacer en radianes directamente para que ya te dé la deformación en radianes. O sea, en tu calculadora le pones radianes, tangente inversa de 3 entre 2,48. O aún más rápido, como son todas las deformaciones angulares son muy pequeñitas. Ya vimos, es menos de 1 grado. Entonces, para eso, de los ángulos muy pequeños, la tangente inversa es directamente al cociente. O sea, que si tú lo pueden hacer en su calculadora en este mismo momento para que lo comprueben. Haces tangente inversa de 3 entre 2,48 y eso está en radianes, te va a devolver el mismo resultado que se hace simplemente 3 entre 2,48. El mismo ángulo. Eso que te dé del cociente de 3 entre 2,48 será tu resultado en radianes, será tu ángulo en radianes. Sí, para ángulos muy pequeñitos pueden hacer eso. O sea, no hay necesidad de calcular la tangente inversa. Directamente el cociente te da el ángulo. Sí, el cociente de un cateto entre otro te da el ángulo. El opuesto entre el adyacente. Eso aplica solamente para ángulos muy pequeños. Y si ya son ángulos mayores a 1 grado, pues ya no. Ahí ya no. Ahí ya sí hay que calcular con tangente inversa. Bueno, y lo pueden hacer en su calculadora. Les digo, si tienen una calculadora a la mano, háganlo para que lo comprueben. Va a dar lo mismo. Y de hecho, en el siguiente ejemplo uso pues ese conocimiento, ese artilugio que tengo de que los ángulos muy pequeñitos directamente corresponden al cateto opuesto entre el adyacente, sin utilizar la función tangente inversa. Pero es solamente para ángulos pequeños, para deformaciones pequeñas, menores a 1 grado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá de esto? ¿Algo? Yo no, maestra. No. Bien. Les digo que en su calculadora lo pueden hacer. Y háganlo en este momento que están tranquilamente en su casa, yo espero. Háganlo. Hagan tangente inversa. Bueno, pónganlo primero en radianes. Lo ponen en radianes y hacen tangente inversa de 3 entre 2,48. Y les va a dar 0.012, 0.96. Ese sería el ángulo en radianes. O si hacen directamente 3 entre 2,48. También les da lo mismo, les da 0.012, 0.96. Entonces, ya no necesitamos usar la función tangente inversa cuando los ángulos son muy pequeños. Solamente. Bien, entonces vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 es lo mismo. Es una pieza que se distorsiona, que se deforma por el efecto de unas fuerzas. No nos dicen cómo son las fuerzas, nada más nos muestran la configuración ya deformada, cómo quedó después de aplicadas las fuerzas. Dice ejemplo 2.
La pieza de plástico es una, ¿cómo se llama? Una placa. La pieza de plástico en un principio es rectangular, o sea, en un principio antes de deformarse. Determine la deformación unitaria cortante en las esquinas de IC. O sea, cuando nos dicen deformación unitaria cortante es la diferencia en el ángulo. Calcule un ángulo en radianes. Ajá. Determine la deformación unitaria cortante en las esquinas D y C. En dos esquinas nos están pidiendo. Sí, el plástico se distorsiona como lo muestran las líneas discontinuas. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Deformación unitaria. Aquí está gamma C con respecto a los ejes X y Y. Y gamma D, o sea, en la esquina D, con respecto a los ejes X y Y. Este sería mi diagrama. En mi diagrama, fíjense, las líneas rosas representan la configuración original o inicial antes de deformarse. La configuración final o ya deformada son estas líneas discontinuas naranjas. Así es como quedó ya distorsionada la placa. Y en este diagrama sería importante indicar las medidas iniciales, alto y ancho, y el desplazamiento de los puntos o de las esquinas distorsionadas. Primero asignarles un nombre, ¿verdad? A las esquinas antes de deformarse, aquí están la nomenclatura A, B, C, D. Luego ya deformadas, A', B', C'. No hay D' porque la esquina D no se desplazó, no tuvo un desplazamiento, no se movió, quedó precisamente en D. Entonces ya, para cada esquina desplazada hay que indicar el desplazamiento horizontal y vertical. Aquí están. En altura de A' hay 2 milímetros. En horizontal de A' hay 3 milímetros. Y así también para B, en vertical y horizontal. Y también para C. ¿Sí? Y ya, ese sería nuestro diagrama. Indicar los ejes X y Y. Ahí se va a cerrar esto. Entonces voy a terminar la sesión. Y ahorita nos volvemos a ver, por favor, para terminar este ejemplo. Ahorita los veo. Listo. Aquí estamos otra vez. A ver, era el ejemplo. Aquí. Bien, ya que tenemos nuestro diagrama, en este caso para la configuración deformada y la configuración inicial, vamos a ir a analizar lo que nos piden, ¿verdad? La esquina C y la esquina D. Son independientes las esquinas, entonces puedes analizar la C, luego la D, o la D, luego la C, en el orden que tú quieras. Yo inicié con la esquina C. Aquí está, ¿verdad? Para la esquina C, este sería mi diagrama. Fíjense, esta es la esquina C, deformada, la C'. Estoy analizando la C', el punto ya desplazado. ¿De dónde obtuve este diagrama? De mi diagrama inicial. Aquí está el punto C'. ¿Sí? La esquina C', fíjense, si se fijan en las líneas discontinuas naranjas, esa es la configuración de cómo quedó deformada. Yo tracé unas líneas aquí azules, discontinuas azules, que indicarían cómo era inicialmente esa esquina, era a 90 grados. Respecto al eje X y Y, había 90 grados, eran perpendiculares. ¿Sí? ¿Por qué hago esa distinción? Porque quiero saber si a partir de los 90 grados mi esquina se abrió, o sea, ahora mide más de 90, o se cerró, mide menos de 90. Y en este caso, aquí en mi diagrama de C' veo la esquina se abrió, la esquina C se abrió. ¿Cuánto se abrió? Pues eso es lo que tengo que investigar. Pero eso precisamente es lo que me piden, la deformación angular. En este caso voy a trabajar con dos ángulos y al final los voy a sumar para saber cuánto se abrió en radianes esa esquina, cuánto se deformó. Tengo dos ángulos.
1 de la horizontal con respecto a esta línea inclinada. A este ángulo le llamé alfa. Le llamé alfa y ahorita lo voy a calcular con este triángulo rectángulo. ¿Sí? Y tengo el ángulo que se abrió entre la línea vertical y la esquina deformada. A este le llamé beta. ¿Sí? Juntos, si lo sumamos, alfa y beta me van a dar la deformación de la esquina C, la deformación angular. Ojo aquí, un poco como receta, si se lo quieren aprender así o si se lo quieren aprender directamente de la ecuación, es lo mismo. Si una esquina se abre, o sea, si al final, una vez deformada, mide más de 90 grados, la deformación angular va a ser negativa. ¿Sí? Va a ser negativa. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan de la ecuación de la deformación angular, empieza diciendo 90 grados o pi sobre 2 menos lo que mide al final la esquina. Si lo que mide al final la esquina es menor de 90, tu deformación te va a dar positiva porque a 90 le estás restando algo menor que 90. ¿No? O sea que si la esquina se cierra, es la traducción, si la esquina se cierra, tu deformación angular es positiva. ¿Sí? Porque a 90 le restas algo más pequeño que 90, te queda positivo. Y al contrario, si a 90 le restas algo más grande que 90, o sea, implicaría que el ángulo de la esquina está más abierto una vez deformado, te va a quedar negativo. Si la esquina se abre, la deformación angular es negativa. A 90 le estás restando algo más grande que 90, por eso te queda al menos. Si se lo quieren aprender desde la ecuación, está bien, o como receta de cocina también está bien, pero de ahí viene el signo. De que a 90 le estás restando algo más pequeño, cuando se cierra es positiva la deformación. Si a 90 le restas algo más grande que 90, te queda negativa. Cuando se abre la esquina, la deformación es negativa. Tiene signo la deformación, como la fuerza de tensión ocasiona una deformación, un alargamiento, que es positivo, y una contracción, que es negativa. Aquí también hay signos. Esquina cerrada, la deformación positiva. Esquina abierta, deformación negativa. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí ya calculo alfa y calculo beta y los voy a sumar. Sabiendo esto de la deformación, el sentido de la deformación, aquí como la esquina se abrió, pues mi deformación va a ser negativa. Otra forma de ver esto es, bueno, pues calculas el ángulo desde la línea punteada esta, la inclinada, hasta la otra línea punteada. Calculas todo tu ángulo, va a ser un ángulo mayor a 90, sí o sí. Y luego a 90 grados le restas ese ángulo y esa va a ser tu deformación. También, o directamente la diferencia entre 90 grados y la configuración al final deformada, pues es beta y alfa sumados. Como lo quieras ver, es lo mismo. Va a ser el mismo resultado. Nada más que calculando el ángulo, pues estás haciendo como dos veces el cálculo. O sea, porque calculas el ángulo, calculas alfa y beta para calcular el ángulo final. Y luego a 90 grados le quitas ese ángulo final. Estás llegando a lo mismo, a alfa y a beta. Pero como lo puedan ver, es correcto. Ok, ¿de dónde saqué estas dimensiones de los triángulos rectángulos para alfa y para beta? De mi diagrama este inicial. Fíjense, aquí entre C' y B', ¿qué distancia tenemos en horizontal? Esa es con la que estoy trabajando por acá. Pues va a ser de C a C', se movió en horizontal, se desplazó en X 2 milímetros. ¿Sí? Y de B a B' en horizontal se desplazó 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, aquí yo tendría 405 hasta acá. Si considero desde C hasta B', tendría 405 milímetros, ¿cierto? En horizontal. Y le resto estos 2 milímetros, que es lo que se desplazó entre C y C', entonces me quedan 403. De ahí vienen esos 403 que vienen aquí, en este diagrama para la esquina C. 403. Es una diferencia, es una resta de distancias horizontales.
Luego en vertical, el cateto. ¿Cuánto mide este cateto vertical? Lo mismo, de C, del punto C al B' en altura, tengo una diferencia de 4 milímetros. Y de C a C' tengo una diferencia de 2 milímetros. ¿Cuál es la altura entonces entre C' y B'? Pues es una resta, son los 4 milímetros que hay de B a B' menos los 2 milímetros que hay de C a C'. Te quedan 2 milímetros acá de altura. Y esos 2 milímetros son estos. Aquí ya están calculados. ¿Sí? Y para la esquina, para este otro triángulo rectángulo, el de beta, acá está. Esto es un poco más directo. Para beta, ¿cuál es esta diferencia de alturas desde D hasta C'? ¿Cuánto mide esa distancia desde D a C' en altura? Pues va a medir los 300 que mide inicialmente antes de deformarse, más los 2 milímetros, que es lo que se desplazó de C a C' en altura. O sea, serán 302. Son estos, 302. Ya están calculados. Y este cateto de acá, el opuesto a beta, pues es lo que se desplazó en horizontal de C a C', que son 2 milímetros. Estos son directos, aquí está. Y aquí están los 2 milímetros en mi diagrama para la esquina C. Y ya, pues voy a calcular alfa y voy a calcular beta y los voy a sumar. Aquí ya propongo, bueno, para el cálculo de mi deformación de la esquina C, va a ser alfa más beta y eso va a ser negativo, porque el ángulo al final va a ser mayor de 90 grados. Mi deformación es negativa, la esquina se está abriendo. Aquí está el menos. Entonces hay que calcular primero beta o alfa, como quieran, al final lo suman. Entonces beta va a ser igual, aquí le usé la tangente inversa de 2 entre 302. Opuesta entre adyacente en radianes, ¿sí? Aquí lo calculé en grados y luego ya la transformé a radianes. O directamente, si su calculadora ya está en radianes, pues nada más hacen tangente inversa de 2 entre 302. Y luego para alfa, ya me olvidé de la tangente inversa, porque les digo, o sea, eh, como son ángulos muy pequeñitos, directamente el cociente les va a dar el ángulo en radianes. Si ustedes hacen 2 entre 403, les da esto que viene aquí, punto 00496277. O si hacen tangente inversa en radianes, tangente inversa de 2 entre 403, les da exactamente lo mismo, les da 4.9627 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces aquí ya no usa la tangente inversa por lo mismo, porque yo sé que son ángulos muy pequeños estos ángulos. Y ya no uso el tangente inversa. Uso directamente el cociente y del cociente obtengo el ángulo en radianes. Entonces ya sumo, ya tengo alfa, ya tengo beta, lo sumo. Ya está acá la suma indicada y aquí está el resultado. ¿Sí? Y ya me dio que el ángulo se cerró 0.011585 radianes. Es lo que se cerró la esquina en radianes. Perdón, lo que se abrió la esquina en radianes, era al revés. ¿Sí? Porque ahora la esquina es más grande que 90 grados. Entonces esa es la deformación unitaria angular. ¿Sí? Y para la esquina D, bueno, ¿dudas hasta aquí? Y todo es cuestión de aprenderse la fórmula, qué nos está diciendo la fórmula y para poder saber si la deformación es negativa o positiva. Y que esté en radianes. Es todo, es todo. Trabajar con los triángulos rectángulos. Bueno, para la esquina D, que es el otro punto donde nos pide calcular la deformación angular. La esquina D es esta. A ver, mi diagrama es la inferior izquierda. Acá está. Si observamos la esquina D en este diagrama inicial, ¿qué vemos? Que la esquina D al final es mayor de 90 grados o es menor. Es menor, se cerró. La esquina D se cerró. Entonces aquí tendremos una deformación positiva.
una deformación angular positiva. Me voy a la esquina D, hago mi diagrama, trazo mi diagrama. Aquí está para la esquina D. Este es el punto D. Ahora voy a calcular este ángulo. Yo le llamé, bueno, le asigné el nombre del phi a este ángulo de aquí, de la vertical con respecto a esta línea inclinada. Y rho, pues por ponerle nombres a los ángulos. Este es mi ángulo rho. El de la horizontal con la esquina distorsionada. Este es rho. Entonces voy a calcular phi y rho. Y la deformación angular para esa esquina en D con respecto a los ejes X y Y, pues va a ser la suma de phi más rho. Es lo que se cerró. ¿Sí? Igual para cada uno, fíjense, aquí tracé un triángulo rectángulo para phi, un triángulo rectángulo para rho. Este phi es alterno. Aquí en mi diagrama este phi es alterno a beta. O sea, es igual a beta, pues. Sí. Phi y beta son iguales. Y aquí se puede ver, ¿verdad? Para phi, mi cateto opuesto es 2 milímetros y mi cateto adyacente es 302. Acá está. 302 y 2. Ese es phi, el ángulo phi, ya lo puedo calcular. El ángulo rho, para plantear mi triángulo rectángulo, acá está. Dice que son 2 milímetros, que es la distancia o lo que se separa en altura A de A', 2 milímetros. Y en horizontal, pues va a ser los 400 milímetros que mide de D a A, más los 3 milímetros, que es la distancia o la diferencia en las X, en las abscisas, de A a A'. Entonces 403 mide este cateto, el adyacente. Mide 403 y el opuesto 2 milímetros. A rho, el opuesto a rho. Ya, trabajo con esos triángulos rectángulos, obtengo phi, obtengo rho, lo sumo. Y aquí no utilicé la tangente inversa, directamente hice el cociente y de ahí me devolvió el ángulo en radianes. Lo mismo para rho. Lo sumé y ya me dio esto, que la deformación angular en la esquina D con respecto a los ejes X y Y es igual a 0.011585 radianes. Y listo, ya terminé ahí de calcular lo que me pedían para la esquina D. ¿Dudas hasta acá o algo que quieran comentarme de esto que vimos? ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Ya nos veríamos el viernes. El viernes, con ustedes nos vemos el viernes, porque seguimos en horario reducido, de 8 a 6. Entonces nos vemos el viernes. Muy bien, pues que estén bien y nos vemos. Cuídense, vayan estudiando. Son 6 temas con este. La próxima semana hacemos examen de estos 6 temas para que no se nos acumulen más, pues. Bien. Nos vemos. Cuídense. Bye.